Hola Felipe, ¿cómo estáis? Tanto tiempo. Bueno, hoy día me motivé en el fondo a mandarte un audio debido a que estaba viendo el directo que sacaste el sábado, creo. Lo vi tarde porque en el fondo por temas en el fondo personales, pero bueno, salió la historia de un amigo de que que mandaba su audio sobre un tema de una brujería, de que la expareja como que le había hecho brujería y que era una bruja y que le hacía brujería en el fondo como se llama tercero. Bueno, te quería contar de que yo fui víctima de brujería y fui víctima de brujería en este caso también por una expareja. Esto fue hace muy poco tiempo atrás, o sea, te estoy hablando de que hasta hace 2 meses atrás, en el fondo, yo todavía seguía en el fondo teniendo los efectos de este amarre que me hicieron, ¿cómo se llama? De que fue super heavy. Yo con ella tuve una relación cercana a 5 años más o menos, después de yo haberme divorciado en este caso, claro, y haber salido en el fondo con mi núcleo familiar de después de 20 años. Yo con ella tenía una muy buena relación, pero claro, era una relación a distancia, dado que yo en este caso vivo en Viña, en Chile, y ella vivía en Colombia. ¿Ya? La cosa es que durante el tiempo de pandemia, en este caso, tuvimos mucho tiempo en el fondo que no pudimos estar juntos. Eh, Nos juntamos después de pandemia el año 2021, estuvimos viviendo juntos, en fin. Yo tuve problemas con mi trabajo, estábamos formando casa allá en Colombia. Por lo tanto, tuve que devolverme y producto del problema del trabajo que tuve, porque era en el fondo yo tenía una representación comercial en una empresa allá en Colombia, y, pero era una empresa chilena y como me tuve que devolver en este caso, no pudimos en el fondo seguir prosperando con la relación y ella terminó muy dolida conmigo. Y la cosa es que, bueno, ahí en el fondo los problemas empezaron a suceder y de ahí en adelante, en este caso, la relación prácticamente se quebró. Intentamos volver el año 2022, ya sin éxito, y ahí empezaron a aparecer o a pasarme cosas muy extrañas. Pues, eh, yo empecé a trabajar en Chillán y empezaba en este caso, ¿cómo se llama?, a tener fenómenos de sincronía, en el sentido de que yo, por ejemplo, todos los días de la mañana pasaba por un mismo lugar y en ese mismo lugar sonaba una canción y que lógicamente esa canción tenía que ver con ella, ¿ya? La cosa es que en un momento dado yo me topo con ella en la calle caminando. Yo tengo esa habilidad, o sea, yo tengo la habilidad en el fondo de poder ver a gente en el fondo reflejada en otras personas. Y claro, iba caminando en la calle después de mi trabajo, era cercano al verano en Chillán y por lo tanto hacía calor y el tiempo bonito. Y venía caminando por la calle salida donde estaba mi empresa y de repente como a media cuadra veo a alguien que igual a ella hace un gesto similar al que siempre hacía ella cuando en el fondo caminaba, que tenía un gesto muy parecido. Y claro, y cuando paso por el lado de la persona me di cuenta de que no era ella, ¿ya? En fin, bueno, ese tipo de cosas. Yendo al grano, en este caso, ¿cómo se llama? Yo el año 2023 eh, volví a tomar contacto con ella. Ella quiso intentar volver conmigo, yo no quise hacerlo. Sin embargo, tuvimos contacto mucho tiempo. Yo ese año 2023 viajé a Colombia y viajé a Colombia justamente con el propósito de, de ponerle fin a esta relación y ponerle fin de alguna forma u otra eh, clara, ¿ya? Mirándonos a la cara y diciéndonos las cosas como corresponden. La cuestión es que la cosa terminó bastante mal, ¿ya? Porque ella de alguna forma u otra eh, tenía como una especie de resentimiento hacia mí. Y por otro lado, yo también quería reunirme con ella porque como el 2021 yo había ido para allá y estábamos formando casa, había muchas cosas mías que ella tenía en su poder, perdón. Dentro de las cosas que ella tenía ropa mía, tenía artículo electrónico mío. Imagínate si uno estaba formando una casa. Entonces la cosa, como se llama, es que yo le insistí mucho de que me devolviera las cosas. Bueno, me devolvió yo creo que el 90% de las cosas, y claro, lógicamente que tampoco me pude devolver todo, bueno, pero hubo cosas que yo sé que ella se quedó y dentro de las cosas que ella se quedó, por ejemplo, y no quiero ser escatológico con todo este tipo de cuestiones, pero se quedó, por ejemplo, con ropa interior mía. La cosa es que el término de la relación se dio en el año 2023, en septiembre, y yo me olvidé, y la verdad es que yo ya tenía bastante superado el tema. La cuestión es que empecé a andar con otra persona y ni un problema, en un principio, como se llama, todo bien, pero yo siempre sentía algo extraño, como que de alguna forma u otra, no sé, pues no podía compenetrarme muy bien con la otra persona, siendo que la otra persona para mí era una persona muy atractiva, muy simpática y que me encantaba.
La cosa es que estuve como un tiempo con esta persona, finalmente de un día para otro, en este caso, ¿cómo se llama? Dejamos de hablar y nos separamos, ¿ya? Y curiosamente coincide con el 14 de febrero del año 2024. De ahí para adelante empieza una serie de sucesos, ¿cómo se llama? De que a mí me empiezan a perturbar mucho, como son sueños con ella, o sea, con la expareja en este caso, ¿cómo se llama? Eh, en que ella en este caso decía, venía a Chile y me decía, no, si yo voy a estar siempre contigo, de que yo voy a venir a hablar, a vivir contigo. Sueño en este caso, ¿cómo se llama? En que yo la veía teniendo relaciones con otra persona, en que ella en el fondo yo estaba como espectador, ¿ya? Y que lógicamente me causaba mucho rechazo y ella se daba vuelta de mirar y se mataba de la risa. Eh, y la cosa, ¿cómo se llama? Es que me empezó a dar muy mal rollo. Empecé a tener, en este caso, ¿cómo se llama? Pensamientos intrusivos durante todos los días prácticamente de ella. O sea, en el sentido, ¿cómo se llama? Que a cada rato pensaba en ella, siendo de que yo ya, de alguna forma u otra, ya tenía más que cerrado el tema. La cosa es que el asunto se fue haciendo un poco desagradable. Recurrí a hacerme limpiezas que tenían que ver en este caso con baños, con, en fin, con cosas que tienen, no sé, pues estos típicos baños de sal con rúa, en fin, todas estas cuestiones que te dicen. Y la cosa es que, bueno, eh, como que paró un poco el tiempo, o sea, paró un poco la intensidad de este asunto, pero tuve sueño horrible, o sea, quizás esta cuestión te la podría comentar en un llamado. Pero paró un poco, ya, o sea, ya la cuestión como que cambió. Y curiosamente conocí a otra persona, ¿ya? Y con esta otra persona empezamos a mantener una relación, como se llama, bastante bien, súper bien. Una persona de la misma ciudad, ¿cachai? O sea, ningún problema. Y, y todo pintaba, pero perfecto. Ya estábamos pololeando, estábamos prácticamente viviendo juntos y de repente de un día para otro la cuestión se acaba. O sea, pero a pito de nada, o sea, fue un asunto como si como que hay un malentendido y después de ese malentendido la cuestión murió. Y sin ningún tipo de explicación y tanto así como se llama de que yo quedé plop y corté totalmente la relación con esa persona y de ahí en adelante nunca se dio la oportunidad de hacer, siendo de que íbamos prácticamente por un tubo. Entonces fue una cosa que en ese momento yo no lo tomé en cuenta, pero que me llamó la atención porque pasé de 100 a 0 sin ningún tipo, como se llama, de transición, ¿ya? Y fue muy raro. De ahí en adelante empecé a salir con otras personas porque la verdad, como se llama, bueno, soy un hombre soltero, divorciado, solo, no me va mal, ¿ya? Y la cosa, como se llama, es que eh, siempre pasaban cosas, ¿ya? Por ejemplo, en una oportunidad me iba a juntar con una niña y eh, 2 horas antes que me juntara con ella se me salió un diente, de la nada, se me salió, ¿ya? Dado las circunstancias, lógicamente que no me pude juntar con esta otra persona. En otra oportunidad me encontré que iba a salir con otra niña, ¿ya? Salimos, lo pasamos súper bien, terminamos siendo amigos, o sea, no es que hayamos tenido un romance ni nada por el estilo, al contrario, o sea, fue un tema de amistad. Y después me comenta ella, ¿cómo se llama? De que habían cosas raras que le estaban pasando, que por ejemplo en el fondo, ¿cómo se llama? Había tenido moretones, que la noche después de que nos habíamos juntado, que había amanecido no sé, pues, con moretones, con magulladuras, con rasguñaduras, con rasguños, perdón. Entonces, yo, ¿qué onda? No sé, que peleaste con el gato quizás, o sea, eso fue lo que pensé. Yo en septiembre tuve contacto por última vez, en el fondo, ¿cómo se llama? Con esta ex, ¿ya? Y fue por un asunto bastante desagradable, ¿ya? Que no voy a comentar ahora, pero en el fondo, ¿cómo se llama? Fue un asunto de que de alguna forma u otra me hizo bloquearla definitivamente, ¿cómo se llama? Y eliminar cualquier tipo, ¿cómo se llama? De rastro que yo tuviera de ella dentro de las redes sociales. Yo no manejo Facebook, pero sí manejo, ¿cómo se llama? Instagram, Twitter, en el fondo, ¿cómo se llama? Todo el resto de las redes sociales, ¿cómo se llama? La eliminé, hasta los correos electrónicos, ¿ya? Todas las fotos, todo vestigio, cualquier cosa lo eliminé. La cosa, ¿cómo se llama? Es que de ahí tuve un reencuentro en el fondo con una persona que yo quiero mucho y que fue una de mis primeras relaciones que yo tuve como hombre, que es una ex polola en el fondo que yo tuve cuando tenía 17 años. Y con ella nos reencontramos en el fondo, ¿cómo se llama? Para recordar en el fondo muchas cosas que a nosotros nos tocaron vivir y como para también como para cerrar ciclos, que hasta ahí ella venía saliendo de una relación, venía de un proceso bastante complicado. Empezamos a salir, pero salir en buena onda, salir en onda de amigos. Y también, la cosa, como se llama, es que un día me dice, oye, Daniel, sabes que tengo que comentarte algo, que anoche yo había ido a su casa, me acuerdo, un día sábado, por decirte algo, estuvimos viendo
película y después salimos, ponte tú, ¿cómo se llama? A comer. Después yo la paso a dejar y yo me regreso a mi casa. ¿Ya? Y al otro día, no, a los 2 semanas después más o menos me dice, ¿sabes qué, Daniel? Tengo que comentarte algo, me pasó algo súper raro, no lo había querido decir, pero amanecí después de ese día que nos juntábamos totalmente moreteada. em, Tuve un sueño, en este caso, como se llama, muy feo, ya que te involucraba a ti y a otra persona. eh, Me vi en el espejo y vi la cara de otra persona, ¿cómo se llama? Entonces me dijo, ¿me podrías mandar una foto, ¿cómo se llama? De la ex que tú dijiste. La verdad es que tuve que buscar ahí, rebuscármela, porque como había eliminado todo, al final encontré en un chat una foto, ¿cómo se llama? De ella y se la envié. Y me dijo, sí, efectivamente, yo vi la persona esta, vi la cara de esta persona. Y la vi en mi cara. ¿Ya? Entonces me dijo, te aconsejo de que vayas a una sanadora que yo conozco, ¿cómo se llama? Para que vean el fondo de qué es lo que está pasando contigo. Así que bueno, me dio el contacto y lógicamente que no lo dudé, porque acá ya la cuestión estaba pasando a otra dimensión, o sea, eh, ya estaba afectando a terceras personas que ya en el fondo, ¿cómo se llama? Podrían llegar a ser quizás algún tipo de interés romántico mío, ¿ya? Que para el caso no lo eran, pero se podría considerar así, ¿ya? La cosa, ¿cómo se llama? Es que fui donde esta señora, ¿cómo se llama? Tuvimos una sesión de prácticamente 3 horas, y las cosas que me dijo fueron lógicamente las que en el fondo, ¿cómo se llama? Se caían de madura. Había un trabajo en el fondo que esta persona había hecho, habían puentes energéticos creados para que yo en este caso no tuviera ningún tipo de éxito, ninguna relación que entablara después de esta persona, y por lo tanto, ¿cómo se llama? Tuvo que hacer una limpieza espiritual bastante grande, ¿ya? Sin embargo, dijo que yo, dentro de lo que era mi cabeza, estaba bastante bien, sino que en el fondo, como se llama, tenía ataduras en los chakras inferiores, como decirlo de una forma, ¿ya? Y que eso era producto de ella. Y me preguntó varias cosas, entre ellas, por ejemplo, si ella todavía mantenía cosas mías, si yo tenía cosas de ella, o sabía algo que yo tuviera de ella que ella hubiera manipulado. Y efectivamente, yo tenía una maleta, ¿ya? Que ella, en este caso, se llama lavó, porque que fue la última vez que estuve con ella cuando vivíamos juntos, y que me dijo esta señora, la sanadora, me dijo, probablemente ella metió algo dentro de esa maleta, y esa maleta en el fondo, ¿cómo se llama? Hay algo que ella que te hizo y probablemente está dentro de esa maleta. Eh, yo la maleta no la tengo en mi poder, está en una bodega, tampoco la he ido a ver, y como te dije, esta cuestión pasó hace muy poco tiempo atrás, y por lo tanto, ¿cómo se llama? Me dijo la señora esta, quema esa maleta y deshazte de esa cosa, porque probablemente hay algo ahí adentro. ¿Ya? La cosa es que después esa limpieza energética, en este caso, ¿cómo se llama? No, eh, al otro día, te juro que yo me sentí como que como hubiera sacado una mochila de piedra de la espalda. Estaba mucho mejor, me sentía mucho mejor. Anteriormente, onda, año nuevo de este año, ya había tenido sueños bastante recurrentes con ella, y por la misma razón, ¿cómo se llama? Este tipo de limpieza energética me reafirmó en el fondo con el hecho de que tenía que hacerla, ¿ya? Y bueno, y lo más curioso de todo es que después de esto, si bien he tenido algún tipo, ¿cómo se llama?, de sensación rara de repente, es mínima en comparación a lo que tenía antes. No he salido con nadie porque todavía tengo un poco de miedo, ¿ya? Porque la verdad, ¿cómo se llama?, prefiero no involucrar a nadie. Sin embargo, tuve contacto con mi ex polola, que en este caso, ¿cómo se llama?, tuve justamente después de terminar con esta otra persona, ¿ya? Y ahora nos estamos arreglando, estamos en este caso, ¿cómo se llama?, tomando decisiones de vernos, de juntarnos, de hacer cosas juntos. Y curiosamente salió de la nada, justamente después de yo haber hecho este tipo de limpieza. Me demoré un poco mucho quizás en decirte este relato, pero te lo quería contar porque es una cosa, como se llama?, de que fue heavy, y que de alguna forma u otra, como se llama?, revela de que hay gente que es capaz de hacer este tipo de cosas solamente por egoísmo y solamente por el afán de no permitirte que otra persona en alguna forma u otra avance sin que ella o sin que esa persona en el fondo, ¿cómo se llama?, esté presente. Es netamente egoísmo. Te quería compartir esta historia y bueno, si de alguna forma u otra te gustaría de que conversáramos, porque hay muchos detalles que estoy obviando por efectos del tiempo, pero hay muchas cosas en el fondo muy feas que me pasaron y que tienen que ver justamente con esta persona. Yo a esta persona la veía a diario, ¿ya? Y eso es lo más raro de todo, siendo de que vivíamos a más de 4.000 kilómetros de distancia. Mira, te cuento. Yo en este asunto de las parálisis, yo principalmente no sabía lo que era, pero me empezó cuando yo tenía alrededor de 10 años.
Yo hasta el día de hoy tengo 36. Y mi primera experiencia fue cuando yo era chico y empecé con lo primero que sentí fue como un estallido en mi oído, un estampido. Y a la vez, y a la vez el típico susurro, po, el susurro, pero un susurro terrorífico, o sea, el en el oído. Entonces algo me comentaba, pero nunca hasta el día de hoy he podido saber lo que es. No he logrado deducir. Sí he tenido miles de experiencias con el asunto. Cada vez a través del tiempo me he ido acostumbrando, he ido perdiendo el miedo, me he atrevido a caminar dentro de la parálisis misma, me he visto a mí mismo durmiendo, he invadido el sueño de otras personas. Por ser una vez me acuerdo que estaba yo durmiendo en mi pieza y en mi pieza habían dos camas juntas. Esto fue cuando yo era chico en realidad, ¿eh? Y mi papá durmiendo al lado mío. Resulta que yo sentía algo que pasaba por la cerradura de la puerta, yo veía una sombra. Estaba yo con mi papá, me acuerdo, y durmiendo en la misma pieza. Y, y yo empiezo con la parálisis. Yo sabía que me iba a venir, no sé, una intuición o algo, un sexto sentido. Yo sabía que me iba a pasar algo. Y me siento en la parálisis. Pero esta vez lo veo a mi abuela había fallecido. Y veo a mi abuela que me hablaba algo. Que mi abuela me hablaba algo. Y yo no sabía lo que era, pero algo me hablaba. Y mira, nunca he logrado comprender realmente lo que me dicen. Pero ya, para no perderme la historia. Y me acuerdo que me siento la parálisis, siento el susurro, sí, siento el susurro. Y veo a mi abuela. Pero mi abuela la vi de otra forma. Por eso te digo, no sé si será mi mente, ¿no? La veo con, como tipo zombie, weón. Sí, así, sí, de verdad, ¿no? Sin, como sin parte de su cara. La veo como al medio, que se había enterrado, pero la vi a medio descomponerse, weón, así como en un estado de descomposición del cuerpo. Y ya todo esto yo despierto y a la vez dentro de la misma parálisis yo sentía, yo escuchaba la tele, yo sabía lo que estaban dando en la tele, sabía que mi papá estaba al lado porque lo escuchaba, pero a la vez yo estaba viendo a mi abuela. A todo esto despierto, después de todo esto logro despertar porque una de las maneras mías de despertar de la parálisis del sueño es tipo convulsión. Mi cuerpo empieza a tiritar de una manera y logro como soltarme de la garra. A esto desperté y veo a mi papá, po. Me siento y mi papá empieza con lo mismo. Empieza a quejarse así, a tipo gritar, ah, ah, y a todo esto despierta y yo le digo, papá, ¿soñaste con mi abuelita? Me dice, ¿y cómo sabes? Me dice, Juan, me estás asustando. Sí, le dije, porque yo no sé si mi abuelita me vino a ver o la acabo de soñar, weón, le dije. Y mi papá se paró y se fue para su pieza asustado. No sé qué el miedo que le habrá dado, pero se levantó. Bueno, me tuve que quedar solo ahí. Esa es una de las experiencias. La otra experiencia fue, sea, después durante mucho tiempo me siguen dando, pero la misma forma, entonces ya como que el cuerpo se me fue acostumbrando. Después una de las experiencias fue cuando me vino una parálisis, porque ahora yo le digo parálisis, pero no sé si son encuentros, y veo que dentro de de la pieza, al lado de mi cama, una luz, pero una luz fuerte, como tipo Star Trek, weón, de esa weá cuando te guían, cuando lo teletransportan, así como un tipo de esa luz, weón, te lo juro. Escuchaba el sonido de la luz, pero yo escuchaba la respiración de mi mujer que estaba al lado mío durmiendo, o sea, durmiendo al lado mío, yo escuchaba. Y, y dentro de mis ojos pude mover los ojos y a los pies de la cama veía como en la puerta, todo esto estaba cerrada la puerta, estaba cerrada la puerta, pero yo veía como la puerta se abría despacito y empezaban a entrar.
figuras chiquititas, así como extraterrestres, weón, no te miento. A todo esto yo le tengo fobia a esa weá, me dan terror, pero como extraterrestre. Y yo siempre dormía en la orilla de la cama y se van por detrás de mi espalda y siento, weón, y siento, te lo juro que siento cuando me van tocando, como diferentes manos me van tocando. Y se me pone uno en la columna y me da un punzón tan fuerte que como que me llegué a retorcer. Me dolió. No te puedo decir, no me atreví, que si tuviera algo, fue una abducción, no. Pero yo te relaciono todo el asunto, el parálisis, el sueño con el terror, con tipo de abducción. Y a la vez con los demonios. ¿Por qué te digo con los demonios? Porque esta experiencia que yo viví como si hubiera sido abducido, como si me hubieran hecho un examen del doctor, weón, porque lo bueno me pinchaban. Yo creo que está ligado incluso con los demonios, weón. Porque mira, fíjate que cada vez que yo he tenido la parálisis del sueño, yo en mi mente recito el Padre Nuestro, pero cuando yo termino el Padre Nuestro me suelta la parálisis. Por ser cada vez que me da esto, yo recurro a lo que nosotros llamamos Dios o a la oración misma, y eso logra, a mi caso, no sé si a los demás le pasa o realmente estoy loco, weón. Pero cada vez que yo recito el Padre Nuestro en mi mente, porque no lo puedo hablarlo, yo creo, yo te digo, yo lo he hablado, pero yo sé que no lo he logrado hablar y es solamente mi mente. Cuando recito el Padre Nuestro o una oración en mi mente o le pido a Dios que nombro la palabra, el nombre de Dios, me suelta y logro salir del sueño, de la parálisis o donde esté. Claro, eso lo deduje a través del tiempo y de las tantas veces que me ha dado esto, logré deducir eso. También forzar la parálisis, créeme. Yo creo que está todo relacionado con el sueño. Yo cuando normalmente me pego o duermo en la tarde o antes la hora del sueño profundo, o sea, y fuerzo el sueño, como decirte, yo me duermo a las 6, despierto a las 7 y después me quedo dormido a las 9. Eso yo forzo a la parálisis. Ese es un método de entrada que hay. No sé si a todos les da, pero si pueden, lo pueden probarlo, weón. Es un método súper efectivo para que te dé una parálisis del sueño. Y es el método que me ha funcionado a mí para entrar tras las parálisis y de verdad alumbrar. Yo he llegado al momento que el susurro lo tengo al lado mío, he visto lo que es el susurro lo he visto en los pies de mi cama, como te dicen, es como la muerte, es como he visto, como, no sé si es tu mente o tu mente recrea un miedo que lo hace visible. A lo mejor el miedo mío de ese susurro darle una forma, pero es como la muerte, yo la he visto. Y cada vez que ahora he logrado, incluso te puedo decir, he logrado hasta caminar dentro de la parálisis. Me he visto a mí mismo durmiendo. Pasando a otro cuento, se me había ido, el asunto de cuando yo te comenté de los seres que entraban a la pieza y yo veía la luz al lado al lado de la cama, así la luz como hasta el 3, pero así constantemente, y veía las figuras chiquititas, la puerta estaba cerrada. Y cuando yo logro salir de esa parálisis de sueño, la puerta se encontraba medio abierta. Y a mí me confirmó y me dio más duda de no saber si es verdad o es mentira. Pero yo la puerta la cerré y cuando logré salir de la parálisis porque todo esto me venía seguido porque yo veía como una sombra que pasaba afuera de la pieza y yo me levanté a ver y no había nada. Pues yo dije, oh, ya, me vienen a buscar, dije. Y me quedo dormido, pero seguía. Y la puerta estaba cerrada, después despierto, la puerta estaba abierta. Una de esas cosas me confirmó. Pero como te digo, una de las maneras de forzar la parálisis es que si tú te puedes, no sé si es comprobable, pero pegar una siesta en la tarde y después intentar forzar quedarte dormido, a mí me funciona. A mí me ha funcionado hasta el día de hoy y son miles de experiencias que he tenido con el asunto de la parálisis. No te puedo decir que son de terror porque ya
ya con tantas veces, no sé si algo bueno, algo malo, no sé si otro plano, no te puedo decir que sea un viaje astral porque nunca no sabría decirte lo que significa eso. Pero sí, 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 de que me da en la noche me da. Y siempre en la noche. Y no te puedo dar hora, porque esto me puede dar como a las 12, me puede dar apenas me dio, pero sí una de las cosas que a través del tiempo yo he entendido es que una de los métodos para que inducir la parálisis de sueños que me ha funcionado a mí es dormir una siesta, el sueño. Algo tiene que ver el sueño. Bueno, que te da a través del sueño, pero si tú duermes antes en la tarde, a un horario que tu cuerpo no está acostumbrado y en la noche fuerzas el sueño, es abrir la puerta para la parálisis. Me ha dado 1000 veces. Lo he comprobado, lo he comprobado. Sí, a través de todo esto, lo que me da como extrañeza, lo que me preocupa es que cada vez, no sé si tendrá relación, pero cada vez que mi mente, yo recito el Padre Nuestro o tengo una oración mental o nombro a Dios, esto me suelta. Entonces me da a entender que lo divino puede estar relacionado con esto. Entonces algo más profundo que no logro entender, weón. No sé si serán asuntos espirituales, no sé si será un asunto del bien o del mal, o si los mismos extraterrestres o la gente que dice que es abducida, weón, realmente sean demonios o sea el juego del bien y el mal en el mundo, o derechamente son abducciones. Pero lo que me extraña a mí es que nombrar a Dios o cuando sale Dios o el ser supremo que creemos nosotros, o diferente, yo creo, a cualquier ser supremo, esto te suelta. Entonces igual debe tener alguna relación entre el bien y el mal, weón. O lo divino y los demonios. Pero algo está pasando. Algo está pasando. Me logra decir algo, créeme, el susurro me logra decir algo, pero no, hasta el momento no he logrado saber lo que es. Me intenta decir unas palabras, pero habla de una forma que yo no logro entender, un susurro así. Ay, y no logro saber lo que dice. O muchas veces un chasquido de dientes. Entonces, no logro entender lo que dice. Pero en algún momento entenderé lo que dice. Créeme que ya estoy acostumbrado. Y a la vez, cada vez que me da, aprovecho la ocasión e intento llegar lo más lejos posible. Pero esa es mi experiencia. Ya creíble, no creíble, es asunto de cada uno. Pero lo que yo he pasado, lo que yo he vivido y lo que vivo hasta el día de hoy con las parálisis del sueño es real porque yo lo siento y ya el cuestionamiento si realmente mi cabeza está bien, pero al escuchar todos los testimonios no es de mí nomás, pues, hay varias gente que le ha pasado. No sé si algunas cosas de las que yo te estoy comentando le ha pasado a otra gente, pero a mí me sigue pasando y muchas veces dentro del mes son 5 o 6 veces y cada vez aprovecho más lejos de llegar. Ya he salido de la casa ya. De primero me costó mucho tiempo lograr salir de la casa. Bueno, voy afuera, ya voy en la calle. Va a llegar un momento que voy a salir arrancando, no voy a llegar más a la casa. Pero eso es, amigo. Esa es mi experiencia. Y salud, po, salud. Espero que logre sacar lo mejor de estas palabras. Lo que pasa es que yo, la mayor parte de enseñanza básica fue de un colegio católico, me acuerdo. Y era muy católico, no hacía misa y todo. Y recuerdo que yo tenía como 10 o 11 años. En ese entonces iba en quinto básico. Y
Bueno, la cosa es que habían semaneras que dejaba la profesora, que eran como la encargada de hacer el aseo para el tercer recreo, o sea, el recreo del almuerzo. O sea, hacían el aseo antes del almuerzo y si no alcanzaban después del almuerzo. Y la sala permanecía cerrada, o sea, ella tenía las llaves, entonces solamente podía entrar la semanera. Pero eso en mi curso no se respetaba, entonces podíamos entrar cualquiera, o algunos iban a dejar la lonchera a la sala, las que traían almuerzo, qué sé yo. Y recuerdo que un día estábamos afuera de la sala, yo estaba afuera de la sala, como por la ventana, me acuerdo, y habían, bueno, las compañeras que estaban haciendo aseo, algunas dejando las cosas, otras leyendo. Y me acuerdo que sentimos como que tocar la pared, como que golpear la pared. Y fue como que ya, quizás, no sé, fue algo, no, como que no pensamos, no lo creímos. Pero volvieron a tocar la pared, así golpe, y fue raro porque las paredes, esa sala era completamente ladrillo, y ladrillos viejos. Entonces no, era imposible que alguien pudiera hacer un ruido del otro lado que sonara para allá. Y lo más curioso es que al otro lado de esa sala daba como a un peladero, como una bodega, donde guardaban cosas. Y la pared era completamente de yeso. Entonces era imposible que alguien pudiera tocar la pared y que sonara para el otro lado. Era imposible. Entonces fue como muy casual. Y ya lo otro que pasó fue que habían compañeras en la sala y nos pidieron salir a las demás. Y en eso se mueve una silla así al frente de nosotros. Y obviamente nosotros, siendo niñas chicas, nos cagamos de miedo. Entonces después avisamos a la profesora, que no nos creyó, pero puta, estábamos la mayoría del curso, entonces eh, dijo que como que le iba a reportar. Después fue como súper conocido el tema de que andaban peinando nuestra sala. Fue así tanto, porque no fue como una sola vez, fue hartas veces. Que fue tanto la cosa que tuvieron que llamar al cura del colegio para que fuera a bendecir la sala. Entonces eso fue súper brígido. Y otra historia que me pasó, que me marcó mucho, fue de que una vez yo estaba en mi pieza, en la otra casa que yo vivía, que esa casa siempre me dio como mala espina, no sé, no me gustaba estar dentro sola, no, me sentía incómoda. Y lo que pasó fue que yo estaba en la pieza que compartía con mi hermano, y mi hermano tenía hartas cosas en la cómoda, encima de la cama. Y lo que más destacaba era que tenía un fierro pequeño, pero bien así, como decirlo, bien voluminoso el fierro y pesaba mucho. Era un fierro de estos pequeños, pero que pesaba mucho, mucho. Entonces, hasta a mí me costaba tomar el fierro porque pesaba mucho. Y recuerdo que, bueno, de educación física jugábamos, qué sé yo, y de repente me traía las pelotas de tenis para jugar en la casa. Y recuerdo que me llevé una pelota de tenis y la dejé sobre la cómoda, atrás del fierro para que no se cayera, para que se sostuviera bien. Y en una estoy en la pieza, sola, así. Mi papá estaba en el patio arreglando el motor del auto. Y en eso veo así, como que me quedo mirando la cómoda, no sé por qué. Y veo cómo el fierro se desplaza solo por toda la cómoda y se cae. Y la pelota se cae de a poco. Y yo tenía así como 8 años. Y salí corriendo así de la pieza y le dije a mi papá. Y mi papá como que dijo, no, son cosas que putas pueden pasar. Y no, me cagué de miedo. Esa casa tenía algo, a mí me incomodaba, de verdad. No, como digo, yo estaba todo el día sola y prefería estar en el patio que estar adentro. Era como que me sentía incómoda. Y bueno, hace muchos años atrás que nos fuimos de ahí. Pero siempre me dio incomodidad. Siempre sentía que había algo ahí. Y puta, otro relato que, bueno, me contaron mis familiares, que esto como que lo sabe toda la familia, la casa de mi tía. Bueno, la casa de mi tía es una casa igual grande. Y bueno, mi tía vivía con mi tía ahí, mi tío falleció hace poco.
Y esa casa era el centro de lo paranormal, o sea, de verdad. Ponte mi tío, por lo que me contaron, tenía una vecina que era bien amiga de él. La vecina falleció, dijeron. Y como que ahí empezaron las cosas raras. El tema fue que mi tía iba a tener hijas y fallecieron también. Entonces ahí también empezaron, como que se empezaron a acumular esa energía. Y bueno, mi hermano me cuenta que una vez estaba él jugando ahí porque mi familia igual vivió por mucho tiempo en esa casa. Y que fue una señora una vez a la casa y preguntó como... a mi tía le preguntó por una niña de vestido. Dijo como, había una niña de vestido blanco y como un moño, qué linda, no sé qué. Es su hija y mi tía le mostró una foto. Dijo, ella, dijo, sí, ella misma la acabo de ver acá. Y dijo, no, ella falleció. Y me cuenta mi hermana así que la señora nunca más fue a la casa. Quedó como para la embarrada. Pero bueno, hablando de la casa de mi tía, me contaron, bueno, mis papás vivieron ahí por muchos años, como dije. Mi papá había hecho una impresión arriba, como para tener su casa arriba, como segundo piso. Y me decía que esa casa, los platos, las tazas se caían en la noche, se caían. O sea, después despertaban, estaba todo roto abajo, todo. Era algo demasiado así. Toda la noche era lo mismo, no se podía dormir, nada. Y mi hermano me decía que cuando mi mamá iba a comprar y la casa estaba sola, tocaban la puerta de la casa de arriba. Entonces mi hermano la abría y no había nadie. Y una vez dijo que se asomó por abajo del espacio de la puerta para mirar. Y vio la sombra de unos pies y tampoco. Abrió y no había nadie. Entonces ya como que mi familia se acostumbró a eso. Ya como que no era miedo, era como ya costumbre porque pasaba siempre. O eran ruidos, o las cosas cayéndose, moviéndose. Era ya algo normal. Pero ya de verdad que no lo podían soportar ya, el vivir con eso. Entonces lo que decidieron fue llamar a un sacerdote para que fuera a la casa y todo el tema. Entonces llegó el sacerdote, mi tía dijo que los citó abajo, el primer piso para que estuvieran todos, se puso a rezar, qué sé yo. Y dicen que se escuchan así arriba pasos, pasos de gente caminando. Y el sacerdote dice como, oigan, tienen que estar todos abajo la familia. Dijeron, no, si estamos todos abajo. Y el caballero quedó así sorprendido. Y mientras más rezaba, más fuerte se escuchaban las pisadas del segundo piso. A un punto que era un ruido insoportable, me dijeron. Y ya después subió al segundo piso, exploró la casa, se puso a rezar y ahí paró. Y paró el tema paranormal. Pero yo cuando me quedaba en esa casa, ya los años después, así, porque luego me cambié de colegio, me cambié a un colegio cerca de esa casa, me quedaba ahí. Y yo dormía en una pieza abajo aislada, porque todos dormían arriba, entonces yo era la única que dormía abajo. Y era como una bodega, entonces la convirtieron en una pieza. Y yo todas las noches sentía que alguien abría la puerta de la pieza y la cerraba. Y nadie bajaba en la noche, porque todos dormían, entonces siempre pasaba eso. O de repente escuchaba la loza moverse. Era algo brígido, o sea, incómodo y brígido. Recuerdo que cuando vi una entidad fue hace años atrás, fue en Concepción. Yo soy de Santiago. Y recuerdo que estaba con mi tía, en la casa de mi tía. Y esto lo recuerdo exactamente, todo. Estaba en la casa de mi tía porque mi tía tenía que hacer unos trámites en Concepción, entonces la acompañé. Y recuerdo que, bueno, dormimos en la misma pieza y mi tía fue al baño a lavarse los pies, me acuerdo. Y de eso siento la tos de un hombre cerca, muy cerca. Hacía una tos muy fuerte, muy fuerte. Dije, bueno, quizás sea en la calle, qué sé yo, no le tomé importancia. Y bueno, mi tía dejó la puerta de la pieza abierta. Entonces el baño estaba casi al frente, entonces se podía ver y se podía ver de la luz de la pieza el living, todo el tema. Y recuerdo que veo hacia la puerta del baño para saber si iba a salir y en eso veo una especie de mancha grande de color blanco y con bordes rojos brillantes.
y pasa caminando por el living, va hacia el comedor y ella tenía una puerta hacia la cocina, una de estas puertas de vidrio. Y traspasa la puerta de vidrio y se va por la puerta de la cocina que daba al patio. Y yo quedé en shock. Yo de verdad dije, o sea, dije, no, no, no sé qué estoy viendo, qué es esto. Y nunca supe qué era, pero era una figura como humana, y tenía los bordes, era toda blanca, era como ver un alma en las películas. Era como ver un alma en las películas y con bordes rojos brillantes. Y fue como algo que me quedó siempre marcado. Y bueno, por lo que investigué de esta sombra blanca, sale que son espíritus de purificación. Son como tipo ángeles guardianes, que dan protección y cosas así. Pero nunca me voy a olvidar de eso. Y no fue un miedo, fue como curiosidad porque uno nunca se esperaba cosas así. Y como que siempre estoy con la duda de qué era, por qué lo vi. Y bueno, por lo que he visto en Google, básicamente, sale que son como entidades buenas, como de protección, todas esas cosas. Entonces, no sé qué pensar. Hola Felipe, te voy a mandar mi historia. Como te decía, es un poco larga porque em, es una historia que tiene bastante desarrollo. Esto pasó cuando yo iba no recuerdo cuántos años habré tenido, pero sí me acuerdo que iba en kinder. Nosotros vivíamos en una casa interior donde compartíamos como el mismo terreno con los dueños de este terreno. Esto era en la cisterna. La cosa es que hasta el día de hoy mis papás siempre me molestan de que yo tenía un amigo imaginario. Entonces me molestan porque yo discutía mucho con este amigo imaginario. Lo retaba mucho, como de cosas muy específicas, que de repente lo retaba así como de que él no hacía caso, que era porfiado. Yo no tengo ningún recuerdo de esto. Yo no recuerdo nada. Resulta que hubo una ocasión que por lo menos yo esa ocasión la recuerdo eh, con mucho detalle porque de verdad que me asusté mucho. Yo estaba enferma, estaba como con reposo, entonces no estaba yendo al colegio. Justo era en la época de que se acercaba como el día del papá. Justo ese fin de semana era el día del papá. Esto era así como un día viernes, por ejemplo. Entonces mi mamá, el colegio quedaba igual cerca de la casa, un par de cuadras, entonces yo estaba acostada, yo estaba en cama, entonces ella fue a buscar el regalo que habíamos hecho en el colegio para el día del papá, a la salida de clase, que esto era en la tardecita. Yo me acuerdo que yo estaba acostada, como para ponerte en contexto, el dormitorio de esa casa interior era solamente uno, era un dormitorio grande en el que estaba mi cama y estaba la de mis papás también. Las camas estaban como mirando hacia, o sea, tú si te acostabas quedabas mirando hacia la puerta en la que entrabas al dormitorio. La puerta estaba al medio del dormitorio, ambas camas estaban como hacia los costados. Yo estaba acostada en la cama de mis papás. Y frente a la cama de mis papás, como entrando a este dormitorio, hacia un costado había un closet. El closet no era tan grande, entonces quedaba un espacio entre el techo del closet y el cielo del dormitorio. La cosa es que mi mamá fue a buscar el regalo y yo me quedé sola en la casa. Y yo recuerdo que estaba viendo tele. En esa época daban, no me acuerdo si era solo TV, pero daban como monitos en el Mega en las tardes. Entonces yo estaba viendo, me acuerdo, monitos. Y de repente empecé a escuchar como mucho ruido en la cocina. Como ruido como de los servicios, como de tapas de olla. Yo pensé que había llegado mi mamá. Entonces como que no le presté mucha atención, la verdad. Eh, la cosa es que yo seguí viendo tele y no sé cómo, pero en un momento
dejé como entre el rabillo del ojo, vi 2 siluetas que entraron por la puerta de entrada, o sea, por la puerta del dormitorio, hacia arriba del closet, y saltaron arriba del closet. Me acuerdo que una de esas siluetas era muy gordita, era circular, amarillo, y tenía muchos pelitos como hacia los lados. Era como un sol. Tenía muchos pelitos hacia los costados. Y era circular. Y la otra silueta era verde, pero era más delgada. Era más delgada y terminaba en punta. Yo vi estas 2 siluetas que entraron hacia la pieza y saltaron arriba del closet y se quedaron saltando arriba del closet. Yo me puse a llorar. Mi mamá cuando llegó me pilló llorando, gritando, porque yo no sabía qué era, no sabía qué eran esas cosas que saltaron arriba del closet y que estaban ahí. No sé en qué momento salieron de arriba del closet porque yo me puse a llorar, como te digo. Llegó mi mamá, yo dibujé qué era lo que había visto porque ella me pasó una agenda y me dijo, dibújame qué fue lo que viste. Y yo lo dibujé. Pasaron como un año más y nosotros nos fuimos de esa casa. Nos fuimos de esa casa y nos vinimos a vivir a la casa que compraron mis papás. Llegamos a vivir acá, pasó bastante tiempo. Esto debe haber sido aprox cuando yo tenía como ya unos 14, 13, 14. Y empezaron a suceder situaciones en esta casa nueva. En la pieza en la que yo dormía había un camarote. Entonces yo de repente me iba como cambiando de cama. A veces dormía arriba, a veces dormía abajo. Entonces yo me iba cambiando. Generalmente intentaba dormir arriba, porque a raíz como de muchas situaciones que habían pasado, me daba susto dormir abajo. Me daba como miedo estar más cerca del suelo, no sé. Pero empezaron a pasar situaciones muy así como extrañas. Yo recuerdo que dentro del closet que estaba al lado de mi cama, yo tenía guardadas las botellas como las colonias, las cremas, todo ese tipo como de útiles personales. Y en la noche me botaban esas botellas, porque yo escuchaba las botellas caerse adentro del closet. Y al otro día yo abría el closet, nunca me atreví a abrir el closet en el momento que estaba pasando. La verdad es que nunca me daba susto. Pero al otro día sí encontraba las botellas como tiradas en las repisas del closet. Hubo una ocasión en la que me movieron el camarote y quedé como en shock. No me pude mover, no pude bajarme de la cama para ir como a avisarle a mis papás. No pude hacer nada porque de verdad que quedé como paralizada por el miedo y no me pude mover. Y así siguieron pasando como varias situaciones como de este tipo. Una vez también estaba en el computador y por el rabillo del ojo vi algo que pasó caminando muy rápido por la puerta de mi pieza como hacia el comedor. Yo estaba sola. Y a raíz de todas estas situaciones, yo empecé a investigar sobre el tema de los duendes. Porque una vez buscando información, en YouTube me apareció un video de un señor que es argentino, si no mal recuerdo. Era un señor argentino que él hacía pinturas de elementales. No me acuerdo cuál es el nombre del video, como para que lo busques. Pero el caballero hacía como dibujos, pinturas de duendes, porque él decía que él convivía con duendes en su casa. Y una de las pinturas que hizo el caballero a mí me trajo así como, fue como un flashback cuático, porque uno de los dibujos que tenía el caballero en la pintura era exactamente lo que yo había visto cuando era niña. Solo que el dibujo del caballero no recuerdo exactamente si tenía color o era como solo un bosquejo, pero era lo que yo había visto. Entonces, a raíz de eso, como que yo empecé a sacar conclusiones, yo sola, de que este amigo imaginario del que me contaban mis papás era un duende, que lo que yo había visto a resaltar arriba del closet
eran duendes y que probablemente me habían seguido hasta Casa Nueva, que se habían venido con nosotros. La cosa es que yo tenía mucho susto, entonces yo no quería nada con esto. Y llegué a la leyenda de San Patricio, de lo que había pasado con San Patricio y los duendes en Irlanda, en la iglesia. Y aparecía como que si tú te encomendabas como a una figura de San Patricio, los duendes se iban, porque básicamente como que le tenían repeles, le tenían susto. Entonces yo fui y una compañera en esa época del colegio me imprimió como una imagen de San Patricio y yo la pegué en la pared. Desde ese momento me dejaron de pasar cosas. No sé si habrá sido casualidad, si habrá sido mi propia energía que derivó aquello, no lo sé, pero desde ese momento dejaron de pasar cosas. Así que esa es como la primera parte de la historia. Después pasaron los años y nosotros seguíamos viviendo en la misma casa nueva que yo te comento, en el que empezaron a pasar como estas segundas situaciones. Y a nosotros nos gustaba mucho ir al Cajón del Maipo. Nosotros íbamos mucho al Cajón del Maipo con mis papás. Y en uno de esos viajes al Cajón del Maipo, llegamos a un lugar que se veía muy bonito por fuera. Se veía muy bonito, muy rústico, como muy mágico. Y a mí me llamó la atención y le dije a mi papá que paráramos y que entráramos a ese lugar. Mi papá paró el auto, nos estacionamos y entramos. Y cuando yo entré al lugar, me di cuenta de que era una tienda de duendes. Era una tienda de artesanía de seres féricos, de duendes y de hadas, dragones, de todo un poco. La cosa es que yo quedé fascinada con la tienda. Me olvidé de todo lo que viví cuando era más niña, de todo el susto que le tenía a esto, y, y quedé fascinada con la tienda. Yo era niña en esa época y recuerdo que conversé mucho rato o sea, no era niña, debo haber tenido ya como 15, 16 años quizás. Conversé mucho rato con la dueña de esa tienda. Conversé mucho con ella. Ella me habló mucho sobre su percepción con estos seres, como el empezar a verlos de forma distinta, no como de uno tenerles miedo, porque obviamente son cosas que uno desconoce y por lo general uno tiende a temerle a lo desconocido. Pero ella me hizo aprender a no temerle a ellos, porque finalmente son espíritus que son de la naturaleza y si bien hay muchas razas, hay unas que son medias maldadosas y traviesos, pero finalmente es verlos con respeto. La cosa es que desde ese día yo me traje unas figuritas de su tienda, me traje unos chiquititos. Y desde ese día empecé a verlos de forma distinta, empecé a empatizar un poco con todo esto y me empecé a sentir culpable. Me empecé a sentir culpable por a lo mejor haberlos echado o por... De verdad que me sentía mal, así como pensar de que la callé, los eché, quizás ellos estaban como solo acompañándome y yo los saqué. Entonces empecé de a poquito a hacerme como un altar de duendes. Ves que, como te comentaba, nosotros íbamos mucho al Cajón del Maipo. Empecé a traerme de a poquito figuritas nuevas, y hasta que me cambié de casa nuevamente. Me fui a vivir sola, me llevé mis figuritas. Por cosas de la vida no duré muchos años viviendo sola, esto ya después de pasar muchos años. No duré mucho tiempo viviendo sola, pero lamentablemente mis duendecitos quedaron allá, en esa casa. No me los pude traer. Entonces cuando volví a vivir a, a mi casa, a mi segunda casa, por decirlo de una forma como para que se entienda, empecé a ir yo sola a esta tienda.
ves que íbamos al cajón, para mí era una parada obligada. Empecé a parar, empecé cada vez a comprarme más y como a intentar ponerme en la buena con ellos. Hasta que un día hice una prueba, se me había perdido un control remoto. Y yo dije, pucha, ¿dónde está el control? Di vuelta todo, Felipe, te juro que di vuelta toda la pieza porque era el control de la tele de la pieza. Di vuelta toda la pieza buscando el control remoto. Saqué tapa por tapa de la cama pensando que el control estaba entre medio. Y no lo encontré. Y ese día, como en modo de chiste, dije, ya, pues devuélvanme el control remoto. Sí, ya sé que volvieron. Devuélvanme el control remoto y yo les traigo dulces. Eso fue lo que yo dije. No pasaron ni 10 minutos en los que yo salí de la pieza, me fui a hacer como otras cosas porque estaba haciendo aseo. Me fui a hacer otras cosas y el control remoto estaba al medio de la cama. Encima de la cama, al medio de la cama. Cosa que era imposible porque yo había sacado todas las colchas de la cama buscando el control remoto. Entonces fue como chistoso y ya, pues tengo que cumplir nomás, pues si me devolvieron el control remoto. Entonces, ¿qué hice? Les fui y les dejé dulces y monedas. Después también me pasó algo con un gatito. También tenía un gatito que le faltaba un ojo, yo lo encontré en la calle y él venía con un problema en un ojo. Entonces él no veía bien, no tenía los mismos reflejos que un gato normal. Y también, pues, en una ocasión se nos perdió el gatito. Lo busqué, el gatito no aparecía. Y lo mismo, por favor, devuélvanme, tráiganme al gato. Mampu se llamaba mi gato. Por favor, tráiganme de vuelta al Mampu y yo les dejo monedas. Pero tráiganmelo de vuelta. Mañana en la mañana yo lo quiero de vuelta. A las 7 de la mañana, Felipe, el gato estaba en la puerta de mi casa. Y como te digo, puede que sea una coincidencia, pero él no era un gatito normal porque no veía bien, pues no tenía sus reflejos como normales, ¿cachai? Entonces no podría haber ido muy lejos. Si yo lo hubiera buscado, hubiera aparecido, o sea, si yo mientras lo buscaba, él hubiera aparecido. Y así empezaron a pasar distintos tipos de cositas hasta que a mí me llamó la atención el tema de la artesanía. Me empezó a llamar el tema de la artesanía. Empecé a hacer duendes yo. Empecé a hacer duendes, a ponerles mi energía mientras los trabajaba. Mucha gente me empezó a comprar duendes. Tengo algunos que se fueron al norte, otros que están en el sur, otros se fueron para el mismo cajón, a donde para mí empezó todo. Tengo algunos que se fueron para allá. La cosa es que yo seguí yendo hasta esta cafetería. Lamentablemente la dueña de la cafetería falleció, pero yo seguí yendo. Yo siempre seguí yendo porque para mí era como mi lugar seguro llegar ahí. Porque siento que gracias a ir a esa cafetería y tener esa conversación con la dueña, para mí como que hizo el cambio. Como el cambio, el ver de forma distinta las cosas. Así que eso, pues. Esa es mi historia, que comenzó desde que no sabíamos si era un amigo imaginario, desde el susto, desde el miedo, ahora a una relación, por decirlo así, totalmente distinta. Hasta el día de hoy en mi casa yo de repente veo por el rabillo del ojo cositas que pasan. La última fue por la puerta de la cocina, que vi algo que cruzó rapidito corriendo por al lado mío en la puerta de la cocina y yo pensé que era mi gata. Pero después yo caché que mi gata estaba acostada en mi cama y no había forma de que yo no la hubiera visto pasar de regreso a acostarse a la pieza. O también de repente sigo con lo mismo, se me pierden cosas, yo le pido que me ayuden a encontrar las cosas y cuando aparecen yo cumplo con lo que ofrezco. Plantas, monedas, dulces, lo que sea que yo les ofrezca. Así que eso, Felipe, esa es mi historia. Yo sé que
el tema como de a lo desconocido, como te decía, uno siempre le va a causar susto por no saber de qué se trata, por el susto, pero lo que yo saco de mi historia es que hay que ver las cosas desde otra forma nomás. De repente hay que tratar de no llegar y asustarse por lo que ven los ojos, sino ir un poquito más allá y ver qué es lo que está viendo el corazón.